vamos a ver cómo trabajar la jerarquía de operadores dentro de Algorithmia y en general los lenguajes de programación. Para poder trabajar lo que es la jerarquía de operadores, lo dividimos en dos partes: la evaluación de expresiones y la conversión de fórmulas algebraicas a una forma algorítmica. Si las fórmulas algebraicas no se pueden poner dentro de un lenguaje de programación o de un algoritmo tal y cual como están matemáticamente. Para eso utilizamos jerarquía de operadores. La jerarquía de operadores la tenemos en esta tabla. Tenemos los operadores aritméticos, los operadores relacionales, los operadores lógicos y los operadores especiales. Esta va a ser la jerarquía de 1 hasta 9 que tiene cada operador. La mayor jerarquía lo tienen los paréntesis, como vemos aquí, la jerarquía de 1. Pero por ejemplo, si en una expresión encontramos más de un paréntesis, o por ejemplo si encontramos una multiplicación, una división o un módulo, entonces tiene la misma jerarquía. Si en una expresión, por ejemplo, está una multiplicación y una división, entonces la expresión se evalúa de izquierda a derecha y se ejecuta o se realiza el primer operador que se encuentre, ¿sí? De izquierda a derecha. Es decir, si por ejemplo primero tengo una división y luego tengo una multiplicación, los dos tienen la misma jerarquía, pero como primero está la multiplicación, entonces se hace la multiplicación y el resultado ahora sí se divide en el número que esté. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la jerarquía de operadores evaluando expresiones. Aquí tenemos, por ejemplo, dos paréntesis. Tenemos este paréntesis, pero dentro de ese paréntesis hay otro. Por lo tanto, se evalúan los paréntesis más internos primero. Si, por ejemplo, vamos a poner los paréntesis, porque todavía no eliminamos el paréntesis más externo, vamos a eliminar el paréntesis más interno, y lo que está en el paréntesis interno es una suma de 3 más 2, por lo tanto nos da un resultado de 5, y lo demás lo colocamos tal cual. Sí. Menos 15, todo eso dividido entre 2 por 5. Ok, ese es el primer paso. Eliminamos este paréntesis aquí con el 5 y todo lo demás lo vamos a dejar igual. El segundo paso ahora es eliminar el siguiente paréntesis, pero dentro del paréntesis tenemos un operador de potencia y un operador de resta. Si verificamos nuestra tabla, el operador de potencia tiene una jerarquía de 2 y el operador de resta tiene una jerarquía de 4, es decir, tiene mayor precedencia la potencia que la resta. Entonces lo que vamos a hacer es realizar la potencia de 5 al cuadrado, entonces sería 5 por 5, 25, menos 15, todo lo demás lo dejamos igual, 2 por 5, y nuevamente tenemos un paréntesis todavía, y una división y una multiplicación. Como los paréntesis tienen mayor jerarquía, entonces realizamos la operación que está dentro del paréntesis y sería 15 menos 25, tenemos 10 entre 2 por 15. Bien, tenemos un operador de división y uno de multiplicación. Tenemos entonces nuestra tablita, operador de multiplicación y operador de división tienen la misma precedencia, pero como un criterio es evaluar de izquierda a derecha, quien se encuentre primero, como los dos tienen la misma precedencia, entonces quien está primero de izquierda a derecha, sí, de izquierda a derecha, es la división. Por lo tanto, realizamos primero la división. Y tendríamos 10 entre 2, 5 por 5. Bien, entonces ya tenemos ahí la última operación, que es una multiplicación, y nuestro resultado sería 25. Bien, eso se debe hacer paso a paso para que vayamos viendo cómo se van ejecutando los operadores y vayamos tomando en cuenta la jerarquía que tienen estos. Recordemos que estos operadores y esta jerarquía es para algoritmia, ¿sí? Pero en general los lenguajes de programación manejan una jerarquía muy parecida. Vamos a realizar otro ejercicio. Sí, aquí tenemos por ejemplo el módulo. Recordemos que el módulo, por ejemplo, el módulo es el residuo de una división entera. Por ejemplo, si tenemos 13 entre 3, si 13 entre 3 me da como resultado 4, pero me queda un residuo de 1. Sí, y este 1, este residuo, es el que
vamos a utilizar dentro del operador módulo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 13 módulo 3. Hacemos la división. Esta es la parte del cociente, y la parte del residuo, ¿sí?, es lo que vamos a utilizar en esta operación. Es decir, 13 módulo 3, lo que me va a regresar la operación es el valor de 1, que es el residuo de la división entera. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, el operador div, recordemos que es un operador de división entera. Es decir, tenemos dos operadores de división: el operador de división real, que es la diagonal, y el operador de división entera, que es div. En algunos lenguajes de programación, el operador de división entera es la diagonal inversa. Aquí en algoritmia generalmente se utiliza el div. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Siguiendo nuestras reglas de presencia de operadores, tenemos aquí dos paréntesis, pero de izquierda a derecha primero evaluamos el paréntesis que se encuentra, que encontramos primero. Entonces tendríamos que y va a ser igual a, en el primer paréntesis tenemos dos operadores de división y de multiplicación. Según nuestra tabla, el operador de división y multiplicación tiene la misma precedencia. Por lo tanto, lo que encontremos de izquierda a derecha primero es lo que se va a evaluar. Entonces tenemos paréntesis, tenemos una operación de multiplicación, 4 por 3, 12, y todo lo demás lo dejamos igual. Bien, seguiremos teniendo un paréntesis, debemos desaparecer ese paréntesis. Por lo tanto, ahora el segundo paso de la evaluación sería quitar los paréntesis, que sería 12 entre 2, tenemos 6, módulo, y luego tenemos otro paréntesis que en este paso lo vamos a dejar como está. Bien, el siguiente paso es quitar los paréntesis que nos quedan. Entonces todo queda igual como está al inicio, y dentro de los paréntesis tenemos un operador de división y un operador de suma. El operador de división entera tiene una precedencia de 3 y el operador de suma tiene una precedencia de 4. Por lo tanto, primero se ejecuta el operador div, que es el operador de división entera. Entonces 8 entre 4, la parte entera solamente. Si aquí no hay problema porque tenemos la división que nos regresa un resultado entero, pero si no fuera el caso, solamente se toma la parte entera sin los decimales. Entonces 8 entre 4 sería 2, más 2, cerramos paréntesis. El siguiente paso es quitar el paréntesis todavía que queda, y sería lo demás igual, y 2 más 2 sería 4. Y finalmente tenemos el resultado, que sería el módulo o el residuo de dividir 6 entre 4. Si dividimos 6 entre 4, tenemos un cociente de 1 y tenemos un residuo de 2. Entonces, el resultado de evaluar esta expresión es 2. ¿Sí? 6 entre 4 toca 1, pero el residuo es de 2, y es lo que hace el operador de módulo. Bien, estos dos ejemplos son de expresiones que utilizan operadores aritméticos, ¿sí? Pero también podemos utilizar operadores lógicos. En un segundo video vamos a ver cómo resolver esta ecuación.